en ese aspecto, otra función de varias variables, pues evidentemente cuando tenemos un comportamiento de una partícula que va a depender de la velocidad inicial, el tiempo que va transcurriendo y va transformando nuestra función en varias variables. En esa parte, nuestro desplazamiento final va a depender de la velocidad inicial, de nuestro tiempo que transcurra, de nuestra gravedad que transcurra. Si referenciamos, por ejemplo, a los ejercicios que veíamos la unidad pasada, el movimiento curvilíneo, perdón, pues precisamente va a depender de esas variables. Pues, evidentemente, en ciertas condiciones, por ejemplo, la gravedad, podemos irla estableciendo por ejemplo, me viene a la mente otro ejemplo en metrología, para realizar precisamente la medición de una variable, va a depender en primera instancia del instrumento de medición. Por ejemplo, si es un diámetro, un micrómetro, pero esta medida va a depender de las condiciones medioambientales. Si nosotros tenemos una temperatura, un ambiente controlado, vamos a tener cierta precisión. Si no tenemos controlado esta condición, pues vamos a tener otra variabilidad. Y bueno, ahí encontraremos esta parte. Bueno, en cuanto a la definición de una función de varias variables, pues es el concepto que referenciaríamos. Y bueno, en la primera parte de nuestra unidad nos pide que ustedes comiencen a graficar este comportamiento de una función vectorial dependiente de sus variables. Y bueno, ahí ya les incorporé, les asigné una serie donde vamos a abordar dos temas particulares de esta unidad, que va a ser la graficación de funciones de varias variables y el cálculo del límite de una función igual de varias variables. Entonces, el día de hoy vamos a realizar esto y voy a tomar como ejemplo un ejercicio de la serie. Por ejemplo, voy a tomar el número 25 en esta parte para que vayan viendo cómo se realiza, estaríamos manipulando esta parte, ¿no? En las funciones. Ahora no podríamos decir, por ejemplo, en la número 23, no podríamos decir que es una función constante porque va a depender del valor de y. Pero bueno, ya que estoy tomando la 23, pues ahorita hacemos la 23 y después la 24. Permítanme nada más, déjenme compartir. Nos vamos a apoyar seguramente. Ustedes pueden apoyarse de MATLAB, pueden apoyarse de GeoGebra, de alguna herramienta que les vaya a permitir hacer la graficación. Yo lo voy a realizar en este caso con ayuda de Excel y seguramente ahorita voy a observar. No, Solid nada más trabaja puras funciones explícitas y paramétricas. Entonces en esa cuestión no podríamos graficar esta función porque va a depender de estas condiciones. Y bueno, ahorita vamos a asignarle cada una de estos valores a esta función. Y bueno, sí, entonces ahora sí tendríamos la primera función f de x, y, f de x, y, igual con y. ¿Qué significa? Pues evidentemente tendríamos que asignarle valores a x, a y, y nuestra
función f de x, y, tendría un resultado porque va a depender de estas dos variables. Va a ser una función de varias variables. En este caso tendríamos dos variables. Para el caso de x, puede ser cualquier constante. Pues evidentemente, como no está asignada, podemos emplear cualquier constante. Pues en ese caso podemos asignarle un valor de 0. La función de y, podemos comenzar en un dominio de la función de y. Si ustedes observan, para cada valor de y vamos a obtener un valor de f de x. Como es una función lineal, polinomialmente es lineal, su dominio puede existir de menos infinito a infinito. Si yo le asigno, por ejemplo, menos 3 a la y, vamos a tener un solo valor para f de x, sigue siendo continua, que significa que vamos a obtener como resultado un valor. Y bueno, puedo tomar desde 0, o puedo tomar, bien como lo voy a hacer aquí, puedo tomar desde menos 20, y lo puedo ir variando, ¿no? Menos 19, menos 18, etcétera. Y puedo asignarle. Ahí está. Y puedo, si utilicé de menos 20, pues lo puedo graficar de menos 20 a 20. X, pues como asigné un valor constante, va a ser 0. F de x, y, pues va a ser igual. Nos dice que la función es y, pues evidentemente vamos a tener este valor. No nos va a afectar el valor que asignemos en x. Puede ser menos 1x, sigue siendo una constante. Y eso no estaría directamente involucrado a esta función f de y. Y bueno, insertamos una gráfica. Y pues comportamiento. Bueno, aquí podemos hacer una variación, ¿no? En esta cuestión. Pero aquí me la modificó porque sigue siendo constante el menos 1. Tendría que haber crecido hacia y. Permítanme nada más. Aquí me hizo una modificación. Ahí está. Ahí está, ahí está. Siempre va a ser constante. El comportamiento es constante. Hacia menos 1. Si yo varío en esta parte cualquier constante que yo quisiera que x fuera este parámetro, pues no me va a afectar, ¿no? Este parámetro de x no me afecta realmente a la función como resultado sigue siendo el mismo valor. Y bueno, en este mismo concepto, pues vamos a tomar, voy a realizar una nueva. Déjenme elimino porque ahora f de x, y, déjenme visualizar en esta parte, es 10 menos 4x menos 5y, que es 10 menos 4x menos 5y. Ajá. Y nuevamente, yo puedo variar el valor de x, pues voy a tomar el mismo parámetro, ¿no? Parece que sigue siendo una
función polinomial que para cada valor que yo asigne va a estar definida en esos rango de valores que yo establezca. Voy a variarlo en la misma forma que Y para ver qué variabilidad es la que tengo. Me dice que ahora la función es 10 menos 4 por el valor de X menos 5 por el valor de Y. Y ahora nuestra función va a depender de esas condiciones. Al momento que yo varíe alguna de estas dos, bueno, ahorita ya la gráfica ya no corresponde. Si yo varío aquí, por ejemplo, le coloco menos 45, directamente estaría impactando el valor de la función, o en su caso, si yo varío aquí menos 35, ya está influyendo directamente en el comportamiento de esa función de varias variables. Y ahora sí, vamos a graficarla. Para ver el tipo de comportamiento que tenemos, podemos meter una de dispersión. Un comportamiento tridimensional. Nada más que la cuestión aquí, pues evidentemente como nuestro sistema no nos está dando esta parte, pues evidentemente aquí tendríamos una restricción, ¿no? El tipo de comportamiento que tendríamos nos lo está encaminando a cada uno de estos valores con series de X, Y y el valor resultante para esta parte, en esta cuestión. O sea, hay que tener cuidado en esta parte. Podemos también hacer la variabilidad. Voy a cambiarlo. Para ver el impacto que tendríamos en este elemento. En este otro. ¿Sí? Para ir estableciendo el comportamiento de nuestras gráficas dependiente de los valores que estemos asignando. Y pues bueno, aquí ya podemos ir modificando este comportamiento, un negativo con un positivo, y vamos viendo que evidentemente nuestra gráfica, nuestro comportamiento va influenciándose por cada una de estas variables, un positivo ahora con un negativo. Miguel, Sí. y por ejemplo ahí para hacer la relación de las gráficas, ¿qué con respecto de qué vamos a graficar? Por X con ejemplo, respecto a la función a X con respecto a la función. y ¿De Y con acuerdo? respecto a la función. Entonces serían dos gráficas. Exacto. Y en Ok. una compaginada, así como se dieron cuenta, mire, tengo una independiente y Sí, una en conjunto. ya. Ah, ya, sí. Si ya las observó.
Esta va a variar, pues, evidentemente en su, por ejemplo, ahorita yo nomás lo voy a modificar, no es lo que vayan a realizar, ¿eh? Ustedes utilizan los parámetros que ustedes quieran asignar, pero lo importante de esto es precisamente que identifiquen, lo voy a ampliar un poquito, hacerle el zoom, ya lo reduje. En su función, ver la correspondencia, la continuidad. Yo aquí lo puedo realizar porque sé que es una función polinomial y esta parte de que a cada valor que yo le asigne a X como resultado me va a arrojar un valor en Y. Pero si fuera, por ejemplo, una división, recuerden que puede ser discontinuo en aquel valor donde el denominador se haga 0. Entonces hay que tener cuidado en la forma en que eligen el dominio de la función que le van a asignar a X y el dominio que le van a asignar a la variable Y, para que evidentemente como respuesta o como resultado en esa función de varias variables se pueda obtener un resultado. ¿Y eso de qué va a depender? Pues de estos dominios que dependen directamente de nuestra función de varias variables. Para este caso me parece que ninguna en los ejercicios, por lo menos ninguna tenemos en alguna función polinomial. Entonces las gráficas en algunas son de seno, algunas son de coseno, algunas de exponencial a la menos y alguna función cuadrática nada más, y es exclusiva de esa parte. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, Inge, muy claro. Los demás, abro un micrófono, déjenme revisar el chat. No, En Inge, esta parte. está claro. Entonces ahí nada más, en la primera parte es graficar y tener cuidado en esta parte de conceptos de continuidad. Recuerden que una función es función continua si y solo si el resultado de esa asignación de ese valor obtienen como respuesta otro valor. Al momento que se hace discontinua, es que ya no encuentran la asignación o matemáticamente les sale un error, ya surge la discontinuidad, hay una perturbación en ese comportamiento. ¿Ok? Sí, Inge. La otra parte de este concepto, pues va a ser precisamente la cuestión, ahora hablando de continuidad y de esta función de correspondencia, pues son los límites de una función de varias variables. ¿Qué es lo que va a suceder? Permítanme, déjenme proyectar. ¡Tarán! Ahí está. Determine si el límite existe o demuestre que no existe. Y bueno, voy a tomar el primero, se ve medio feo el 6, esperemos que se haga indeterminado o que pueda representar un valor en esas condiciones. Si se dan cuenta, ahora ya es de dos variables, tanto de X como de Y. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues vamos a determinarlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder precisamente en este tipo de función cuando nosotros asignamos estas condiciones para determinar el valor de una función? Y bueno, analizando el concepto de límite, pues evidentemente vamos a tener que asignar los valores de frontera, el 2,3, en la función de varias variables para poder determinar precisamente
ese límite. Que bueno, déjenme cambiar de pizarra. Voy a una de YAML para poderlo realizar, hacer las sustituciones correspondientes y obtener los datos que correspondan. Y bueno. Mandó mensaje Richard por el chat. No, nada más dos gráficas. Bueno, serían dos gráficas, preferentemente una individual, si tiene el parámetro X con respecto de Y, y la otra, la combinación de ambas. Ahí, Richard, nada más sería esa cuestión, dos gráficas nada más, preferentemente. Y ahorita les voy a mostrar otra parte, ¿no? Ya de conjuntar en una sola. Pero ahorita de entrada lo dejamos así. Pero ahorita podemos conjuntar en una sola la asignación de esas tres parámetros X, Y y la función resultante que es f de X, Y. Permitan en lo que va abriendo el YAML. No sé si con ello le quede resuelta la duda, Richard. Ok, nada más aquí permítanme, porque ahora no me quiere abrir mi YAML. A ver si ya se observa. Nada más déjenme. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta parte. Para el ejercicio voy a tomar el ejercicio número 5 del límite. Cuando X, Y tiende a 3,2, pues voy a establecer qué es lo que sucede con X, 2, que es el valor que vamos a obtener. Pues sustituyendo obtendríamos X cuadrada por 2
al cubo menos 4 por y. Ah, caray, que no es y. 2 al cuadrado. Esto sería igual a x cuadrada. Aquí son 8 menos 4 por 4 x cuadrada de 8 menos 8. Siguiente parámetro. Bueno, aquí lo voy a 16, acomodar. ¿no? Sí, O sea, sería 16. 4 por 4. ah, sí, es cierto, 4 por 4, 16, correcto, ya le puse 8. 16. Ajá. En este caso, si resolvemos, tendríamos x cuadrada menos 2. Si diferenciamos, tendríamos x menos raíz cuadrada de 2. Y el otro, x más raíz cuadrada de 2. En posibles valores que podríamos obtener, x es igual a raíz cuadrada de 2 y x 2. Podemos obtener los valores de menos raíz cuadrada de 2. Para el otro caso, el límite cuando 3, y. Ahora, ¿qué es lo que obtendríamos de la función 3 al cuadrado por y al cubo menos 4y cuadrada? Esta que va a ser igual a 9y cúbica menos 4y cuadrada. Si nosotros factorizamos, que nos quedaría 9y que multiplica y cuadrada menos 4 novenos. Pues podemos utilizar esta de y cuadrada para que 9y cuadrada es y cúbica, y cuadrada. Y aquí únicamente podemos obtener y menos 4 novenos para obtener posibles valores. Si nosotros lo igualamos a 0,
¿Qué es lo que obtendríamos? La primera y sería igual con 0. El segundo valor, y2 es igual a 4/9. Finalmente, este es el comportamiento en ambos casos. Y finalmente, el límite de x, y cuando tienden a 3,2, pues va a ser igual. Bueno, aquí lo voy a sustituir enfrente. A 3 al cuadrado por 2 al cubo menos 4 por 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 9 por 8, 72. Menos 16. Esto es igual a 56. Y esos son los valores que estaríamos obteniendo en esta cuestión de límites. Pero entonces, ¿Alguna pregunta? ¿se podría desde el inicio sustituir nada más los valores? ¿Cuál? Es Espérame, que, déjenme subo porque... es que primero usted sustituyó un valor y luego sustituyó el otro. ¿Se podría desde el Exacto. principio sustituir nada más los dos y ya? No, nada más es para ver el tipo de comportamiento que estaríamos obteniendo en ese límite. Si se da cuenta, nos pide comprobar si el límite existe. El límite en cada variable, por así decirlo. Exacto, que hay que comprobarlo si existe Ah, en esa parte, si es que llega a existir. ok, ok, ok. Y pues evidentemente con esa parte podemos observar que cada uno de esos valores pues no está existiendo, porque cuando vale 3, y no vale 2, o viceversa, cuando y vale 2, x no vale 3, parece que en la parte de la comprobación ninguno de estos nos obtuvimos ese valor, mire, Sí, si sí, se da sí. cuenta, Sí, sí, sí. es lo que estamos queriendo comprobar. Aún independientemente que la función es continua, la función de dos variables es continua, nos dio 56, pero al momento de que nosotros estamos realizando esta parte, y puede ser 0, o y puede ser 4/9, o x puede ser 2, y la x puede ser menos raíz de 2 para ese caso. Entonces, aunque dejemos indicado y1, y2, x1 y x2, ya es válida la comprobación y ya aparte hacemos lo otro, ¿no? Sí, efectivamente, primero comprobar que efectivamente sea continua en esos elementos, parece que sí es continua, pero como el límite cuando x tiende a 3, y no tiende a 2, Sí, sí, sí. que ahorita voy a poner otro ejemplo precisamente de esta parte, en donde efectivamente estos valores sí corresponden. Y ahorita déjeme hacer la captura y ahorita lo coloco. Déjeme tomar otro ejemplo para comprobar esta parte. Mire, Dylan,
Ahora para este caso, mire, es lo mismo. Vamos a hacer la corroboración. Mire, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tomar el límite de x, 0 de esta función, que es lo que vamos a realizar, x por 0 entre x cuadrada más 0, lo que significa que vamos a tener 0 entre x, si esto es igual a 0, entonces significa que el valor de x tiende a 0. Entonces este límite sí existe, se cumple la condición de que cuando x puede obtener cualquier valor y y tiene un valor de 0, el valor de x tiende a 0 y viceversa. Ve aquí en esta parte. Ahora el límite de 0, y, que es lo que sucede, ¿no? Ahora sería 0 por y entre 0 más y cuadrada, pues evidentemente igual un número entre una cantidad es igual con 0. Y se cumplen las dos condiciones y por lo tanto el límite de esta función sí existe, pero al momento que yo quiera sustituir esta parte, ve qué es lo que sucede. El límite de x, y cuando tienda a 0, 0 va a ser 0 entre 0. Usted me va a decir que esto no existe. ¿De dónde estoy obteniendo esto? Pues evidentemente 0 por 0 entre 0 más 0, pues al momento de sustituir me va a quedar eso, ¿no? Y 0 entre 0. Sí, no existe. Un número entre 0, pues no existiría, ¿no? Ajá. En ese punto, por eso precisamente se está empleando esta parte para ir visualizando que se comprueben todas estas condiciones. Precisamente por eso no podría sustituir desde el inicio. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, voy a tomar otro ejemplo. Déjenme tomar otro ejemplo. Nada más déjenme hacer la captura nuevamente de la serie. Pues voy a tomar el 6. Dijimos el 6. Permítame. Para el ejercicio número 6, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, al momento de tomar el 2, y, a ver qué es lo que me sucede, ¿no? Voy a obtener 2 al cuadrado por y más 2 por y cuadrada entre 2 al cuadrado menos y cuadrada. Esto va a ser igual
a 4y más 2y cuadrada entre 4 menos y cuadrada. Si aplicamos algo de factorización, 2y por 1 más 1, 2, aquí nos quedaría 2, ¿no? Ya estoy colocando un 1 más 2 más y entre, es una diferencia de cuadrados, 2 más y por 2 menos y, este elemento entre este elemento, se hace 1 y nos va a quedar 2y entre 2 menos y. ¿En qué valor se cumple esta condición para que no se haga indeterminado, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de soluciones de estos elementos? ¿Sí? Donde no se hace cero el denominador, que está diferente de 0. En todos aquellos valores diferentes a 2 positivo, ¿cierto? Sí. Entonces, 2 menos y igual con 0, pues y va a ser igual a 2, y cualquier valor diferente de este va a hacer que nuestra función sea continua. Va a adquirir cualquier valor de estos. En estos parámetros puede ser menos 1, menos 2. Entonces, ahora sí, en menos 1 sí podríamos cumplir esta parte, ¿no? Efectivamente, mientras y sea diferente, voy a ponerla aquí, que sea diferente, y debe ser diferente, no puede ser igual a 2, ¿por qué? Porque nos haría indeterminado la existencia de este límite. Pues significa que nunca va a poder obtener este valor. Entonces, efectivamente aquí, que nos dice que y es igual a menos 1, va a ir tendiendo, ¿no?, a ese elemento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahora con el valor de el otro elemento. Ahora va a ser x, menos 1 de la función x cuadrada y más xy cuadrada x cuadrada menos y cuadrada. Ahora sí, tendríamos x cuadrada, pues es menos 1 menos, no, aquí no sería menos porque menos 1 al cuadrado es 1 positivo, entonces nos va a quedar x entre x cuadrada, 1 al cuadrado, pues es 1 positivo, con el negativo de afuera, pues nos va a quedar menos 1. Utilizando factorización, que nos quedaría x que multiplica a 1 menos, voy a cambiarla de orden, 1 menos x, el de abajo es una diferencia de cuadrados, es
x menos 1 y el otro sería x más 1. Si multiplicamos por menos 1, se da cuenta, este es 1 menos x cuadrada. Y en la parte de abajo tenemos x cuadrada menos 1, entonces tendríamos que multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces menos 1 de x por 1 menos x. La parte de abajo, x menos 1. Nada más lo estamos multiplicando por 1, para poder simplificar esta expresión. Nos va a quedar menos x de 1 menos x. En la parte de abajo, 1 menos x por x más 1. Pum, pum. Y nos quedaría menos x en la parte de abajo. X más 1. ¿En qué valor se nos haría? Cuando x sea igual con, diferente, perdón, a menos 1. Para que esto no se haga indeterminado, que no exista, el único valor del dominio que no podemos considerar es donde x sea igual con menos 1. Y finalmente, x cuadrada y más xy cuadrada entre x cuadrada menos y es el límite cuando x, y tiendan a 2, menos 1. Pues evidentemente, como ya observamos, ni la expone, entonces este límite pues, tendría que darnos un resultado como tal. 2 al cuadrado por menos 1 más menos 1. Digo, 2 por menos 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 4 más 2 entre 4 menos 1. Pues esto va a ser igual a menos 2 tercios. Y listo. Ahí tendríamos este proceso en esta parte de la comprobación. En este caso podríamos decir que el límite sí existe. A diferencia de los anteriores, pues en ese no correspondió ninguno. En este sí está correspondiendo. En esa cuestión del dominio para cada uno de esos elementos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Y es lo que se tendría que estar realizando. Sí, adelante, adelante. No, le digo que ninguna, Inge. Ok, no hay ninguna. Bueno, por su parte, no sé los demás. Los demás, no sé si tengan alguna pregunta. No, Inge, quedó claro. Alejandro, César, los Hasta el demás, momento no, Inge, todo Adrián, bien. Claudia,
Ivette, Todo bien. Jennifer, o ya quedaron De mi espantados. parte tampoco Ah, hice. ¿no? Norma, María, Diego, no hay, Vanessa, No hay gente. Sonia, ¿todo ok? Bueno. Y bueno, esta primer parte, pues estaríamos referenciándola a estos dos subtemas, como lo marca la competencia número 4, pues primero deben de comenzar a graficar estas funciones de varias variables, posteriormente hacer esta parte, ¿no? De la cuestión del cálculo del límite, y pues se harían estos tres pequeños procesos, y en la graficación, me quedó pendiente, ahorita te voy a proyectar en esa parte, en la cuestión de generar una sola gráfica en Excel, permítanme. Bueno, en lo que si existe alguna duda, vayan comentando en lo que yo realizo esa parte. Bueno, para la cuestión de la gráfica, esto es de forma independiente. Déjenme copiar y pegar. Vamos a utilizar particularmente esta segunda. Déjenme utilizar el zoom. Está. Vamos a hacer lo siguiente. X, Y. Pero ahora las voy a acomodar de forma diferente. Para que se vea en esta parte, nada más permítanme. Y de aquí dijimos que era ya le cambié aquí los valores, menos 20 a 20, pues acá igual también lo voy a hacer de menos 20. Pero ahora va a ser menos 19, menos 18. Déjenme reducir esta parte. Inicio, el ancho, darle un 4, ahí está. Bueno, estamos de acuerdo a los resultados, si nos arrojan, nada más que en esta parte superior vamos a colocarlos
a 20. Entonces vamos a hacer una matriz de 20. Entonces ahora aquí la función, pues evidentemente vamos a colocar sin igual 10 menos. Bueno, ahí ya le voy a ampliar la vista, nada más era para hacer esta parte. Ahí no me va a dejar, tengo la fórmula activa. Menos 4 por el valor de la X. Menos 5 por el valor de la Y. Ok. Menos 5 por el valor de la Y. Y la voy a fijar en este caso, voy a fijar el valor de la Y, lo voy a fijar para que no se mueva y sea precisamente en esa columna. El único que varíe es el de la X. Ahí está, sí, efectivamente. Ahí, ya le metí otro valor. Déjenme ampliarlo por si no se visualizó. En esta parte permite. Estoy generando mi matriz en esta parte, en esta columna, X, Y, para que la función dependa de todo esto y lo pueda graficar en una sola, en ese tipo de comportamiento y tengamos esa distribución. ¿Qué fue lo que hice? Pues evidentemente multiplicar esta variable por la que está en la parte superior y pues, evidentemente hacer lo mismo para esta función. Nada más que aquí hay que fijar la B, si no, no va a estar variando a la C. Y déjenme ver. Ahora es el 5. Y déjenme fijar esta para poderla crear. Si no, no me va a hacer la variante. Y sería la D. Y para recorrerla, voy a ver si me respeta. Fijando esta parte, déjenme ver. Ahí está. Entonces ahora sí la voy a poder copiar. Fijamos. Hacemos la variación. Y en este caso pues, tendría que multiplicar el 20 por el otro menos 20 y obtener ese resultado. Parece que sí. Y ahora, para poderlo bajar, tenemos que dejar fija esta y esta de arriba. Modificarla, si no lo va a cambiar. El 19 debe permanecer constante hacia abajo y lo demás debe estar en variación. Vamos a verificar, pues efectivamente parece que está correcto, hacemos lo mismo, aquí fijamos y flotamos la otra de la B para que
Johan y el Inge. Entonces, ¿ya nos salimos o qué?